Muy bien, pues muchísimas gracias a Senior TIC por la invitación y especialmente a Gonzalo, que además me congratuló cuando me escribiste porque te llamas Gonzalo Aranda como un doctorando mío. Así que muy bien, muchas gracias Carlos y a Senior TIC. Bueno, voy a hablaros de, ya lo ha comentado Charo, entonces ¿por dónde voy a empezar? Pues voy a empezar por el principio. Voy a hablar de inteligencia artificial. Y lo que vamos a hacer es situar un poco qué es la inteligencia artificial, luego vamos a ver los riesgos que tiene, los peligros, pero desde luego hay que abordarlo con cabeza, por eso es lo del título de la cabeza. Bueno, cuando se sitúa la inteligencia artificial suele ponerse como momento iniciático 1955 con la conferencia de Dartmouth, que fue en 1956. Aquí hubo una serie de matemáticos encabezados por el matemático John McCarthy que se reunieron, ahora veremos para qué. En 1956 la conferencia de Dartmouth, aquí tenemos una imagen de esos matemáticos, diría pioneros, pero en realidad ya veréis que no son tan pioneros. Y aquí tenemos a John McCarthy. Bueno, ¿qué es lo que tenían como objetivo y qué era lo que querían conseguir? Pues es muy ilustrativo el objetivo que tenían, porque tenían la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia humana puede describirse con tanta precisión como para fabricar una máquina que los simule. Fijaos el pensamiento que tenían, que somos transformables en máquinas. Y luego lo que trataban era de descubrir cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan problemas ahora reservados a los seres humanos y se mejoren a sí mismos. Entonces, esta idea que tenían de que somos, yo lo llamo que somos algoritmizables, es la idea que sigue persistiendo actualmente y anticipo que yo no estoy para nada de acuerdo con eso, porque el ser humano es algo más que algo que es analizable y algo que es transformable en un algoritmo o en una inteligencia artificial o en una máquina. Bueno, yo en vez de inteligencia artificial lo llamaría simulación artificial porque de lo que se trata todo el rato es de imitar al ser humano, lo que hace, lo que piensa, cómo piensa, etc. Bueno, ¿y por qué digo que en realidad 1955 no es el momento inicial? Pues porque hubo muchísimo trabajo previo, como por ejemplo el que hizo el inventor Leonardo Torres Quevedo, aquí tienen referencias, que inventó en 1903 el telequino, o sea, eso es más de 50 años de la conferencia de Dartmouth. Aquí tenemos un jugador de ajedrez que inventó en 1912. ¿Por qué el ajedrez? Porque cuando se empezó con el tema de las máquinas, cuando se empezó con el tema de cómo hacer una inteligencia que emulara la inteligencia de las personas, pues se consideraba que el ajedrez, digamos, era el máximo exponente de la inteligencia. Cuando alguien jugaba al ajedrez o ganaba al ajedrez, pues se decía qué inteligente es. Entonces es por eso que comenzaron en jugadores de ajedrez. Bueno, pues también tenemos a Ángela Ruiz Robles, que fue también una inventora española y que inventó en 1940 la enciclopedia mecánica. En aquella época pues no había los adelantos que hay hoy en día, entonces digamos que los ingenios eran mecánicos, eléctricos, no eran como los que hay hoy en día, pero no dejan de ser precedentes de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Así que, bueno, pues aquí podemos ver el hilo del tiempo, en 1903 el telequino, en 1912 el jugador de ajedrez, en 1914 el Tratado Fundacional de la Automática, Ángela Ruiz Robles en 1940 la enciclopedia mecánica. Solo he puesto este invento de ella, pero tiene muchísimos. Les animo a que entren, a que busquen en internet y vean la interesantísima vida que tuvo y la cantidad de cosas que inventó. Luego viene John McCarthy y la conferencia de Dartmouth. Y ya, pues la pregunta de si una máquina puede pensar, una pregunta que es así como muy actual, siempre pues ya se dice, después lo vamos a ver, si las máquinas son tan inteligentes como el ser humano, si son más, si superarán al ser humano e irán más allá, etc. Bueno, pues la pregunta, ¿puede una máquina pensar? Torres Quevedo decía algo tan, iba a decir simple, pero no se me entienda mal, decía que el inteligente es el humano que la diseña. Ada Lovelace, que también es precursora de la informática, decía exactamente lo mismo, que las máquinas hacen lo que se les dice que hagan. Bueno, tenemos Leonardo Torres Quevedo, como hemos dicho.
Entonces, las cosas, los ingenios que hacían en aquella época, como ya he mencionado, eran eléctricos, acústicos, mecánicos. Entonces, si alguien le pone pegas a que esto sea precursor de la inteligencia artificial, pues tenemos que acudir al artículo de Turing, que seguramente verían la película que se hizo sobre él, y él lo que decía es que nos da igual que el ingenio sea eléctrico, acústico, mecánico, en lo que en realidad hay que fijarse es en la parte matemática, en las analogías matemáticas. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Ahora vamos a ver qué es lo que se entiende por algoritmo, una palabra que está tan de moda y que en realidad es algo que tiene siglos, el algoritmo, no solamente la palabra, sino también los propios algoritmos. Pues dicho de manera sencilla, un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones que seguidas en cierto orden sirven para resolver un problema. Ejemplos de algoritmos. ¿Quién no ha montado algo que ha comprado en una tienda? Pues todas estas instrucciones que seguimos, haz primero esto, luego lo otro, luego lo de más allá, eso es exactamente un algoritmo. Otro ejemplo de algoritmo, aprovechando que estamos en un contexto médico, pues son todos los diagramas de árbol, en concreto el diagrama del proceso de prevención y atención a la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, que está en los hospitales de la provincia de Málaga. O sea que todo árbol de decisión, que seguramente lo habrán usado, pues es un algoritmo. Pero es que cuando vamos al colegio, lo primero que nos enseñan, cuando ya sabemos sumar y hacer cuentas primarias, nos enseñan el algoritmo de la división. Eso es un algoritmo. Toma un número, toma otro, este es el dividendo, este es el divisor, ahora tienes que separar por cifras. En fin, todo ese procedimiento que aquí está descrito en 10 pasos, eso es un algoritmo. Así que ya ven que la noción de algoritmo y el algoritmo es algo abarcable, por lo menos comprensible. Otros ejemplos de algoritmos, pues la arquitectura de la máquina EDVAC. Cuando se habla de arquitectura, lo que se dice es, digamos, lo que hay en las tripas, las instrucciones que tienen las máquinas para hacer aquello que están programadas para hacer. O, por ejemplo, la máquina ENIAC. Con esta máquina se hizo la primera previsión del tiempo y fue precisamente una mujer, fue Clara Dunn, la que enseñó a los meteorólogos cómo tenían que introducir la información meteorológica en la máquina para que la máquina hiciera las predicciones. Luego también tenemos los algoritmos para el aterrizaje del primer cohete en la Luna y seguramente estos nombres pues, les resultarán familiares porque estas mujeres, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Goebel-Johnson y Christine Dardenne, fueron las que se llamaron figuras ocultas, que hicieron una película al respecto. Cuando hablamos de algoritmos e inteligencia artificial, ya hemos dicho lo que es un algoritmo y ahora vamos a hablar de otros tipos de algoritmos aparte de los que hemos visto. Bueno, pues un ejemplo es el algoritmo de recomendación de contenido. ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues ustedes van a su página favorita para ver películas, para leer noticias o lo que sea. Entonces, una vez que entráis, pues la página, digamos, ya tiene una información, un algoritmo que lo que hace es medir el tiempo, las búsquedas que se hacen, el tiempo que estás, si le das a me gusta o no me gusta, después de ver una película, escuchar una canción, siempre te preguntan, ¿te ha gustado? Y luego, pues, lo que tiene unos patrones previamente elaborados y compara esos patrones con su patrón de comportamiento. Y entonces, en función de eso, les hacen recomendaciones. Si la recomendación que les hacen la siguen, pues entienden que el modelo que tienen está bien hecho. Si no, están programadas para incorporar la información que ustedes les han introducido para reprogramar y hacer un modelo distinto. Y esto luego lo que va haciendo es clasificando. Así que lo que se está haciendo todo el rato es, hay una serie de modelos que lo que hacen es clasificarnos y nos meten en cajas. Pues a estas, hablando metafóricamente, naturalmente, a estas personas les gustan las películas de miedo, a estas de ciencia ficción, a estas personas les gusta tal época, tal estilo, tal idioma. Entonces, con todas esas variables lo que hacen es que nos clasifican y por eso nos hacen recomendaciones. Todos estos son algoritmos que ya les he mencionado. Digamos que estos son algoritmos inocuos, entre comillas. Digo entre comillas porque a lo mejor los de recomendación de contenido no son tan inocuos como pudiera parecer. Pero luego hay una serie de algoritmos que pues, les decimos que son éticos o no son éticos y digamos que no son lo que deberían ser.
por no ponerme misteriosa. La pregunta que suelen hacerme muchas veces cuando hablo de estos temas es, pero bueno, ¿tiene sentido decir que un algoritmo sea ético? ¿Qué ética tiene un algoritmo? Entonces, bueno, yo lo que planteo es la siguiente cuestión. ¿Puede el lenguaje ser ético o no? Pues respondamos a una serie de preguntas. ¿Tiene capacidad para difundir el conocimiento o el desconocimiento el lenguaje? ¿Tiene capacidad para expandir la propia conciencia? ¿Construye realidad? ¿Puede impactar en la salud mental y emocional de una persona? ¿Puede usarse para dominar, manipular, vulnerar derechos? Pues la respuesta a todas las preguntas es que sí. Así que ¿tiene sentido preguntarse si el lenguaje puede ser ético o puede ser no ético? Pues sí. Hablamos de un lenguaje ético, hablamos de un lenguaje sexista, hablamos de un lenguaje discriminatorio, hablamos de un lenguaje, etc. O sea que sí, el lenguaje lo tenemos asumido, puede ser ético o no. Bueno, pues por las mismas razones, ¿puede un algoritmo ser ético o no? ¿Tiene todas estas capacidades? Sí. Por lo tanto, sí que puede ser un algoritmo ético o no ético. Y por si esto no les ha convencido, pues ¿qué relación hay entre los algoritmos y el lenguaje? Los algoritmos no dejan de ser parte de un lenguaje, el lenguaje de las matemáticas. Y por lo tanto, un lenguaje ya hemos visto que puede ser ético o carente de ética. Puesto que los algoritmos son un lenguaje, pues tiene todo el sentido del mundo decir que los algoritmos pueden ser éticos o carentes de ética. Bueno, espero haberles convencido. Sobre algoritmos perniciosos que estábamos hablando anteriormente, pues ¿qué algoritmos se pueden considerar que no son tan positivos como los que mencionábamos antes? Pues por ejemplo los que se usan para enviarnos información basada en webs que visitamos y son cosas que no necesitamos. ¿No les ha pasado que han estado navegando, han entrado por ejemplo en una página web donde se han puesto a ver, pues no sé, plantas o coches o lo que sea y luego todo el rato les están enviando información de aquello que han visitado? Pues eso desde luego deseable no es. Otros algoritmos que recomiendan películas en plataformas o algoritmos que manipulan la opinión en redes sociales, que de esto también hemos oído hablar al respecto. Voy a poner ejemplos alejados en el tiempo por no situarnos en los momentos actuales, que hay muchos ejemplos, pero por ejemplo el Brexit, la elección presidencial de Estados Unidos de 2016, la elección presidencial en Francia en 2017. En todo eso hubo manipulación, hubo un mal uso, digamos, de los algoritmos y de la tecnología. Hay un artículo que es un artículo muy reciente donde estudia cuál es el efecto de la propaganda generativa. La propaganda generativa es la que se hace utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, es decir, aquella que, que se basa en los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, etc. Y las conclusiones a las que llega es que usar herramientas de inteligencia artificial generativa, como todos los bots que seguramente habrán escuchado, toda esta información falsa que se transmite a través de las redes sociales, pues el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa facilita que el medio genere mayor cantidad de desinformación, produce cambios en el volumen y la variedad del contenido publicado y lo que es más grave es, aparte de que manipula, como ya hemos visto, para que se obtengan resultados según los intereses de quienes manipulan, lo que ocurre también es que se mantiene la capacidad de persuasión en el periodo posterior a su adopción. Esto, si estuviéramos tomando vino, diríamos que tiene mucho retrogusto. Pues eso es lo que tiene, mucho retrogusto. Así que las herramientas de inteligencia artificial generativa ya han comenzado a alterar la magnitud y el alcance de las campañas de propaganda respaldadas por el Estado. Así que tenemos algoritmos que manipulan la opinión en las redes sociales. Todos estos lo que producen en realidad es desinformación, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues estos son algunos algoritmos negativos, pero luego hay muchos más, como por ejemplo los que se usan para seleccionar personas para un trabajo. Depende de los criterios que utilices, pues a lo mejor no estás haciendo la mejor elección. O los que se usan para determinar la calidad del profesorado, para otorgar préstamos hipotecarios. Aquí traigo a colación, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers que se produjo en 2018 y que luego lo que causó fue la crisis a nivel mundial de 2008.
Hay un libro que me gusta recomendar, que es de esta matemática, se llama Cathy O'Neil, se llama Armas de Destrucción Masiva. He traído una portada de la versión en español y de la versión en inglés. Entonces, es sumamente entretenido verlo, es un poco espeluznante, pero narra la realidad de lo que pasó alrededor de 2008, porque ella estaba dedicada precisamente al tema de los algoritmos. Entonces, cuenta lo que pasó con el Brexit, cuenta cómo surgieron, por ejemplo, estos rankings de universidades, que todas las universidades en todo el mundo están, el ranking de Shanghái, el ranking de no sé qué, a ver qué universidad es la mejor. Bueno, pues esto surgió en un periódico, digamos, de no muy buena calidad, que una de las personas que trabajaba en él, pues se le ocurrió hacer un ranking y por la razón que fuera, pues aquello permeó. Y entonces las universidades empezaron a modificar, a participar en los rankings, a hacer estrategias, digamos, engañosas para ver si mejoraban su posición en los rankings, etc. Afortunadamente, en el tema de los rankings de las universidades, hay universidades pues, que han recuperado la racionalidad, desde mi punto de vista, naturalmente, como la Harvard Medical School, la Universidad de Utrecht o la Universidad de Zúrich, que han decidido que no van a participar en esta locura de los rankings. Bueno, más algoritmos perniciosos, los de vigilancia de masas, porque socavan nuestra privacidad y nuestra libertad. Aquí tenemos un sistema de vigilancia de China. Entonces, en aras de una supuesta libertad o en aras de una supuesta seguridad, yo no creo que sea necesario que cada vez que estemos en la calle tengamos una cámara que nos está siguiendo, imágenes nuestras que están siendo guardadas e información nuestra que está siendo acumulada. No sabemos exactamente con qué fines. Esto es algo que pasa en China, pero no solamente en China. La ciudad del mundo que tiene más cámaras por metro cuadrado es Londres y no es China, está en Europa. Así que, bueno, pues todo esto es negativo, pero luego también estamos viviendo situaciones de guerras. Bueno, pues los algoritmos que están involucrados en las armas letales autónomas también son algoritmos perniciosos. El tema de las armas letales autónomas es un tema muy serio porque cuando supuestamente se hace, digo supuestamente porque no está claro que eso exista, cuando se hace un algoritmo que se le dice mata a tal persona o ataca a tal o cual otro sitio, cuando produce daños, el problema está en no solamente los daños producidos, que ese es el principal problema, sino en quién asume luego la responsabilidad. Entonces, cuidado, que los algoritmos no tienen responsabilidades, las responsabilidades deben ser siempre de las personas. Bueno, pues aquí tenemos una larga lista, pongo puntos suspensivos porque evidentemente esta lista se puede ampliar y cada vez se amplía más, de algoritmos que no son beneficiosos, que podríamos llamar perniciosos. Bueno, ¿qué riesgos tienen los algoritmos? Pues se crean necesidades que no tenemos. Ahora mismo estamos inmersos en el Black Friday, una cosa que hace unos años ni existía. De verdad necesitamos esta locura de vamos a... Manipulación, pues esto es manipulación, control, sesgos, falta de ética, supresión de las capacidades de decisión, porque van a tener que decidir los algoritmos lo que yo quiero hacer, dónde me quiero ir de viaje, qué me quiero comprar, qué quiero comer, etc. Hay también una gran falta de transparencia y son muchos los ámbitos en los que se produce esta falta de transparencia, en los objetivos que tienen los algoritmos que se hacen, en los datos que se utilizan, en el propio algoritmo. Cuando hablo de algoritmo yo he hablado de, pues digamos que es una serie de instrucciones para conseguir un objetivo, pero en realidad el algoritmo tiene otra acepción y es todo el proceso. O sea que cuando se habla de algoritmo se habla de la instrucción, pero también del proceso. También falta de transparencia en los usos, etc. Luego también las voces se perpetúan los roles que tenemos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, las voces de los chatbots son siempre femeninas. Es que solamente las mujeres tenemos una voz suavita, agradable, que te invita a, que te ayuda. No somos cuidadoras, tenemos otros papeles. Los hombres también tienen voces agradables, simpáticas, que te cuidan. Entonces no perpetuemos estos roles. Luego también hay una gran falta de valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres.
También hay problemas en la selección de personas, como he comentado anteriormente, el tema de los préstamos, que también lo he comentado, y en relación con la selección de personas, pues tuvo mucha repercusión el modelo algorítmico que tenía Amazon para reclutar a personas, porque en ese modelo, bien porque los datos en los que se basaba, bien porque el propio algoritmo, la información que tenía no era la adecuada, bien porque las instrucciones no eran las adecuadas, en realidad lo que solía reclutar eran varones blancos y de una edad entre 30 y 40 años. Y luego están lo que hemos llamado sesgo, que no tiene más misterio, que los sesgos son sesgos por cuestión de sexo. Entonces, bueno, esto es una palabra, digamos, que he ideado porque me parece que es muy representativa. Luego están los sesgos, que los hay de varios tipos, y hay unos que yo llamo sesgos en origen. Entonces, no olvidemos que debajo de la inteligencia artificial y de los algoritmos lo que hay son muchas matemáticas. Hay otras cosas, pero sobre todo muchas matemáticas. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se hizo hace tiempo, se llamaba Word2Vec. El Word2Vec, Word es por palabra, tú es porque te diriges a, y vec es por vector, es decir, pasar de palabra a vector. Este es el artículo de Microsoft Research que se publicó en 2013. Entonces, fue un bombazo. ¿Y qué es lo que hacía? Las máquinas no entienden. Las máquinas lo que tienen son instrucciones y siguen esas instrucciones. Entonces, cuando hablamos de lenguaje natural, es el lenguaje que utilizamos para expresarnos, para relacionarnos, porque el ser humano, esa es la base, digamos, de su relación, el lenguaje. Entonces, de lo que se trataba era de hacerle entender a los ordenadores, entender entre comillas, insisto, los ordenadores no entienden, hacerle entender a los ordenadores el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Los ordenadores funcionan con ceros y unos, con números. Entonces, lo que se hizo fue, las palabras y las expresiones se asignaron a números. Entonces, en esa asignación que se hizo fue muy sorprendente que no solamente eran números, sino que eran vectores. Pues, por ejemplo, si queremos situar un punto en el espacio, sabemos que tenemos que darle 3 coordenadas, largo, ancho y alto, o distancia en las 3 dimensiones con respecto a un centro. Bueno, pues esas 3 coordenadas se llama vector. Entonces, lo que utilizaron es, a cada palabra se le asoció un vector, no un vector de 3 coordenadas, sino vectores pues, con muchísimas coordenadas, dependiendo de si eran letras, si eran palabras, si eran frases, etc. Y se dieron cuenta de que los vectores los podemos sumar, podemos operar matemáticamente con ellos. Entonces, lo que hicieron fue esa asociación, operaban con vectores, veían la solución que les daba y luego volvían a las frases y se quedaron sorprendidos porque fíjense qué es lo que producía. Bueno, pues tras asignar a cada palabra un vector, hacer las operaciones con vectores y recuperar la palabra o la expresión, cuando juntaban el vector China con el vector río, pues sorprendentemente obtenían el vector Yangtze, es decir, el río de China. Cuando juntaban París, la relación que había entre París y Francia, pues es la relación de capitalidad. Pues cuando ponían Italia, el resultado era Roma. Entonces, esto fue realmente sorprendente y revolucionario, porque había una manera de trasladar el lenguaje de las personas a las máquinas. Por ejemplo, cuando la relación que hay entre rey-hombre y cuando le quitas la propiedad de ser hombre y le pones la propiedad de ser mujer, pues lo que devuelve es reina, que es lo que debe devolver. Otros ejemplos, bueno, pues todo esto estuvieron haciéndolo durante 2013, 2014, 2015, alucinando porque es súper potente esta herramienta. Y luego, pues, a alguien en un momento pues, se le ocurrió mezclar el vector, la relación que hay entre doctor y hombre, y cuando ponían mujer, lo que obtenían era enfermera. Cuando ponían tendero hombre, la relación que hay entre tendero hombre y mujer, pues lo que salía era housewife, ama de casa. Cuando ponían computer programmer, programador, le quitaban la cualidad de ser hombre, le añadían la cualidad de ser mujer, pues lo que devolvía era homemaker.
Hay una diferencia sustancial entre housewife y homemaker, porque housewife es una mujer que se dedica a las tareas domésticas, es lo que hemos llamado toda la vida ama de casa. Pero homemaker lo que hace es que no es necesariamente una mujer, es decir, una persona, pero no deja de ser una persona de su casa, entre comillas. O sea que fíjense qué relaciones hacían. Es decir, que la tecnología, claro que tiene sesgos. Esto es un sesgo clarísimo. ¿De dónde viene ese sesgo? Porque lo que se ha hecho ha sido asociar matemáticamente a vectores con palabras. Nuestro lenguaje está sesgado, eso no podemos, esto está más claro que el agua. Pues todo ese sesgo se traslada a la tecnología. Pues en 2016 corrigieron esto, aquí pueden ver el artículo donde lo hicieron, y entonces corrigieron este desfase que había. Bueno, es para que vean que lo que hacemos los seres humanos con el lenguaje pues se traslada, porque esa es la asociación que hemos decidido hacer, lenguaje con computadores, con matemáticas. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de sesgos y sexgos, como los técnicos en origen de los que he hablado, la falta de valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres, selección de personas, préstamos, etc. Y luego, ¿dónde están los riesgos, los sesgos y los sexgos? Pues hay que analizar, digamos, todos los pasos del proceso que tiene un algoritmo. Es decir, los métodos que se usan, los datos que se usan, los objetivos que se persiguen y los resultados que se obtienen. En todo esto pues puede haber riesgos, sesgos y sesgos. Es importante tener en cuenta que se ha dicho antes, ahora mismo somos datos, creo que lo ha dicho Charo, ahora mismo somos datos. Entonces, los datos son poder. Y se trata todo el tiempo, toda la historia de la humanidad se ha tratado de hacer redistribución de poder, de a ver quién se queda con el poder. Pues estamos en el mismo punto, en una redistribución de poder a través de ¿qué? De lo que ahora mismo es la riqueza. La riqueza ahora mismo son los datos. Hay que tener una perspectiva interseccional y desde luego lo que hay que hacer es hacer algoritmos centrados en el ser humano. Me ha gustado mucho lo que tú has dicho porque tú has hablado de humanizar la tecnología. Eso es lo que debemos perseguir. La tecnología debe estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la tecnología y de los que se están enriqueciendo de manera desaforada con la tecnología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, pues hay varias definiciones, yo he elegido, no hay consenso sobre qué se entiende por inteligencia artificial, entonces esto es algo así como nebuloso, como cuando hablamos del amor. Sabemos más o menos lo que es, pero no se puede dar una definición explícita. Bueno, yo he tomado la que da la Unión Europea. Según el Parlamento Europeo, pues es capacidad de una máquina para mostrar las mismas capacidades que los humanos. Por ejemplo, las calculadoras pues no solo tienen la misma capacidad para calcular que el ser humano, sino que la tienen infinitamente mayor. Bueno, y no pasa nada porque sepan hacer algo mejor que el ser humano. Luego, la inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, interactúen con él, etc. Y luego son capaces de adaptar su comportamiento porque tienen instrucciones para que digamos que ese comportamiento se adapte. Es como la rumba no la mecánica, que solamente tiene instrucciones de ir hacia adelante, hacia atrás o digamos en distintos sentidos, sino aquella que va aprendiendo cuando tiene un obstáculo y que va, digamos, redirigiendo su área de trabajo. Luego también hay otra clasificación, la he dividido en dos partes. La primera clasificación es atendiendo a que sea software o inteligencia artificial integrada, por ejemplo, el software que hay pues, en los asistentes virtuales, cuando se hace análisis de imagen, en los motores de búsqueda, cuando se utilizan sistemas de reconocimiento de voz y de imagen, de cara. Y luego está la inteligencia artificial integrada, que estos ya son pues, los robots, los drones, vehículos autónomos y lo que se llama el Internet de las cosas. Y la segunda clasificación, la primera es atendiendo a qué cosas hace, digamos, y la segunda es, pues, es una clasificación artificial y ahora verán por qué. Esta segunda clasificación, pues está la inteligencia artificial específica, la que se llama débil, con lo cual pues ya van anunciando como el camino a seguir, que es la actual. Lleva a cabo una tarea, una serie de tareas predefinidas, como jugar al ajedrez, jugar al Go, que aquello también, cuando una máquina ganó al Go, que era un juego muy, muy dificultoso, esto también fue un hito, o traducir un texto, etc.
O sea que esta es la débil. Luego está entre comillas, es decir, está escrito y punto, la inteligencia fuerte, que también es llamada la inteligencia general, que es como se la conoce también, y luego estaría pues la superinteligencia, es decir, ya un momento en que se produce lo que se llama la singularidad, que la máquina supera al ser humano, tómala, y entonces ya nos hemos metido de lleno en el mundo de la imaginación. A ver, no existe la general, no existe la superinteligencia, solo existe eso que han dado en llamar inteligencia artificial débil. ¿Por qué dicen eso? Porque nos prometen, son promesas de futuro. Entonces estamos todo el rato, venga, vamos a usar esta, que vamos a llegar a la fuerte y luego vamos a llegar a la superinteligencia. No, ni vamos a llegar a la fuerte ni vamos a llegar a la superinteligencia. Y mientras nos tienen con la piruleta en la mano, perdonen que hable de esta manera. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pues un inmenso gasto de energía. Las grandes tecnológicas utilizan el 19% de toda la energía que se consume en el mundo. Hay un trabajo mal remunerado. Nos han vendido la idea de que las máquinas lo hacen todo. Las máquinas no lo hacen todo, las máquinas hay muchísimo trabajo humano detrás. Emilio lo sabrá perfectamente porque, por ejemplo, la tecnología es muy buena en temas de detección de imágenes, de tumores y de otras cosas. Esto no lo hace la máquina sola. Hay un montón de personas que se dedican a etiquetar. ¿Alguna vez han hecho una foto y les ha dicho el móvil, ¿quién es esta persona? Y le ponéis el nombre de la persona, pues eso es etiquetar. Pues con las imágenes se hace exactamente lo mismo. Tumor sano, célula tumoral sana, célula tumoral maligna, etc. Y todo ese trabajo lo hace el ser humano. Y todo ese trabajo hay empresas que se dedican a contratar a empresas de países en vías de desarrollo donde contratan a miles y miles de seres humanos para que hagan este etiquetado. El etiquetado se hace a mano, no lo hacen las máquinas. Todo esto lo tiene que hacer el ser humano, un ser humano que está muy, muy mal pagado. Y no solamente eso, sino que hay riesgos psicosociales. No es lo mismo etiquetar una imagen, una radiografía, que etiquetar una imagen en la que alguien está asesinando a otro alguien está violando a otro alguien o alguien está haciendo algo de este tipo. Esos son riesgos psicosociales. Y luego también, pues desde luego, hay una falta de escrúpulos impresionante. ¿Quién está detrás? Pues bueno, ya es conocido, no pongo toda la lista, pongo solamente algunas, pues está OpenAI, está Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Sberbank, que es rusa, etc. Es decir, compañías de Estados Unidos, compañías de China y compañías de Rusia. ¿Y Europa dónde está? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ahora después voy a entrar en ello de manera muy breve. Pues estaban todas estas digamos, en la escena y entonces de pronto irrumpe DeepSeek, que es una empresa china. El tema de DeepSeek es muy curioso porque seguramente habrán oído hablar de NVIDIA, que es una empresa, bueno, pues que ha batido récords, ahora ha caído porque, bueno, estas cosas oscilan dependiendo del día, pero en todo caso es una empresa que ya es que la palabra multimillonario se ha quedado ridícula para las cantidades de dinero que ganan. Bueno, la cuestión es que se dedica a los chips, que los chips son los necesarios pues, para todo este desarrollo de la tecnología. Entonces es una empresa americana y tenía prohibido venderle a los chinos chips de la máxima capacidad. Estaba permitido que le vendieran a los chinos chips de capacidad a lo sumo la mitad de la máxima capacidad que pudieran usar las empresas americanas. Con todo esto, pues en China se hizo acopio de esta tecnología, de estos chips, y construyeron DeepSeek. Y demostraron, por lo menos en apariencia,
que con la mitad de las capacidades se pueden hacer muchas cosas. Es decir, lo que decíamos antes de no hay que matar moscas a cañonazos, pues esto fue, digamos, una demostración práctica de que las cosas se podían hacer de una manera con menos gasto, y lo pongo entre comillas porque, bueno, está en duda si lo que China dice es cierto o no. Esto ya entra dentro de la geopolítica y otras cosas. Entonces, bueno, apareció DeepSeek. ¿Cuáles han sido los factores de esta enorme revolución? Que, como hemos visto, es una revolución que empezó en el siglo XX, no es una revolución que lleve 10 años, pero es verdad que desde hace unos 15 años la revolución es impresionante. Entonces, hay una inmensa cantidad de datos. No olvidemos que hemos estado, desde que nació Internet, hemos estado todo el tiempo alimentando a las tecnológicas de datos nuestros y ajenos. Cuando digo nuestros y ajenos, lo digo por el tema, por ejemplo, del iris. No sé si recuerdan que estaban haciendo... El iris no es información solo tuya, el iris es información tuya y de tu familia. Y cuando das información no solo del iris, sino otro tipo de información, no solamente información tuya la que estás dando. Luego también hay una enorme capacidad de computación a bajo coste. Esto que se llama teléfono móvil, que no debería llamarse teléfono móvil, porque lo que es un ordenador móvil. El ordenador móvil tiene muchísima más capacidad que las máquinas que llevaron al ser humano a la Luna, para que vean la capacidad, cómo ha aumentado la capacidad de computación. Y luego tenemos, pues, lo que se llama desarrollo del aprendizaje profundo. Hay una ingente cantidad de investigación, artículos, libros, patentes. Aquí traigo 4 diapositivas que no me preocupa que no las vean. Quiero decir, que no vean la letrita pequeña, porque se la explico en un momento. ¿Quién publica? A la hora de publicar, publican sobre todo las universidades y los centros de investigación. ¿Quién registra patentes? Pues aquí ya se invierten. Quien registra patentes es quien hace el dinero, que no son precisamente las universidades, sino las empresas. ¿Quién genera modelos? Pues la industria, en primer nivel, y vamos bajando, y los centros donde se produce toda la investigación son los que menos modelos genera. Y luego, ¿quién obtiene beneficios? Pues allí lo tenemos. En primer lugar, Estados Unidos, luego está China y luego pues los demás. Francia, Alemania, Canadá, Israel, Reino Unido, etc. Entonces, fíjense que esto también es una llamada a quienes nos dedicamos a la investigación, porque estamos haciendo, esto, bueno, daría para otra jornada, no voy a entrar en ello, pero solamente estamos haciendo una gran cantidad de investigación y ahora mismo se nos pide que todo lo pongamos en abierto. Entonces, ¿ustedes se imaginan una empresa que todo lo que investiga lo cede al universo? Pues esto hay que repensarlo. Este modelo hay que repensarlo, porque estamos alimentando a los modelos que se nutren de nuestro trabajo, del trabajo de toda la gente que hace investigación, y luego nos lo venden. Se lo venden a las propias universidades y a los propios gobiernos. Bueno, entonces, Estados Unidos, China y Europa. Iba a decir que es un chiste, ya no sé si es chiste o no. Se suele decir, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. A ver, hay que regular, ¿vale? Bueno, este es un artículo muy interesante, lo traigo a colación del tema que decía, pero también lo traigo a colación de lo de las capacidades, de dónde está Europa y eso. En este artículo del MIT, pues precisamente habló de lo que supuso la aparición de DeepSeek en relación pues, con modelos como ChatGPT, que era el que iba en primer lugar y el que sigue yendo en primer lugar. Entonces, demostró que se podían hacer chips, pues que con chips de menor capacidad se podían hacer las mismas cosas. Y hice un experimento. A mí me gusta, aunque parezca que soy antitecnológica, todo lo contrario, la tecnología me encanta. Lo que pasa es que lo que predico es que usemos la tecnología con cabeza. Entonces, hice un experimento con ChatGPT y con DeepSeek. Entonces, este artículo que está en inglés se lo di a traducir a ChatGPT y se lo di a traducir al chino, al modelo chino, a DeepSeek. Entonces es curioso porque el modelo chino pues, lo tradujo más o menos como yo lo había entendido. Pero el modelo americano lo que hizo fue decir que gracias a los americanos, los chinos habían conseguido hacer un modelo que era muy bueno. O sea que gracias a los americanos. ¿Qué quiero decir con esto?
Que esto de que nos dicen de que no necesitamos gente que sepa traducir, no necesitamos gente que sepa hacer algoritmos, gente que sea ingenieros, no es verdad. Si eliminamos gente que sepa traducir, nos van a engañar, porque los modelos que hay detrás de ChatGPT son modelos probabilísticos. Esto es como escribir, si van a la página web de la Academia Malagueña de Ciencias, pues escribí un artículo que se llama Las cajas de Delfos, donde explico de manera muy sintética y muy sencilla cómo funcionan estos modelos. Imagínense que tienen en su casa dos cajas, una caja de sujetos me refiero a frases, la parte sujeto de la frase, y en otra la parte predicado. Y cada vez que se levantan, pues sacan de la primera caja una frase y de la segunda otra, como las galletitas de la suerte. Solo que aquí construyen la frase con sujeto y predicado de manera aleatoria. Y luego la juntan. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Tiene un montón de información, pues alimentado de la enciclopedia británica, de Facebook, Twitter, de absolutamente todo lo que está accesible y lo que no. Y cuando digo lo que no, es porque seguramente habrán oído que también se alimentan pues, de canciones, de libros, de imágenes, de las que no tienen los derechos. Entonces, bueno, se alimenta de todo esto, tú le haces una pregunta, entonces ve con estas relaciones que hemos explicado antes que existían entre palabras, pues digamos, lo traduce matemáticamente, va a las fuentes que tiene y entonces ve cuál es la respuesta que probablemente que es más significativa estadísticamente, es decir, la que aparece más veces, y eso es lo que te devuelve. Es decir, estos modelos son modelos probabilísticos a los que se les une, pues Estados Unidos es el mejor, etcétera. Iba a seguir, pero me voy a callar aquí en este tipo de valoraciones. Pero desde luego Estados Unidos es el mejor y es el que hace las cosas mejores, y gracias a Estados Unidos esto se puede ver aquí y en otros experimentos que se han hecho. Entonces, bueno, ¿dónde está Europa? Pues Europa puede innovar porque tiene capacidad, puede progresar y puede desarrollar. Ya lo hemos hecho, Europa no ha perdido la capacidad. Europa, que se la conoce como la cuna del conocimiento, pues esa cuna y toda esa historia que tiene, eso no se borra de un plumazo. Vamos a aprovecharla, es decir, que Europa tiene muchas posibilidades de hacer todas estas cosas, pero siempre centrándose en el ser humano. Bueno, y voy a terminar con dos axiomas esenciales. Quería contarles, voy a terminar con esto, pero les voy a añadir una cosa más. Axiomas esenciales que quiero que tengan en cuenta. La inteligencia está al servicio del ser humano, esto no podemos olvidarlo nunca, y la inteligencia artificial no es el ser humano. Y con lo que quería terminar es contándoles pues, un trabajo que estamos haciendo. Soy miembro, hay una fundación que se llama Fundación Hermes, que está dedicada, les animo a que visiten su página web, está dedicada a garantizar, digamos, los derechos de las personas, pero los derechos digitales, porque hay recogidos muchos derechos, pero digamos los digitales, que son los que han surgido en la actualidad, esos no están recogidos. Entonces se dedica, es sin ánimo de lucro y se dedica a esto. Y entonces ahí pues soy miembro de Hermes, y lo que hemos hecho, he hecho un seminario que se llama Algoritmos éticos y responsables para el desarrollo humano. Hemos invitado a una serie de personas de distinta procedencia, con distintos puntos de vista, distinta mochila de conocimientos, etcétera, distinto todo. Y entonces, pues vamos a elaborar una serie de recomendaciones. Entonces, por sintetizar las recomendaciones, punto 1, debería haber una agencia de calidad algorítmica. Lo mismo que hay una agencia del medicamento a nivel europeo, ¿por qué no puede haber una agencia del algoritmo? ¿Alguien se tomaría una medicina que no hubiera pasado por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española del Medicamento? Entonces yo pienso que debemos reclamar que hay una agencia española, o europea. De hecho, yo la reclamaría europea porque la magnitud que tiene todo esto, pues digamos que un solo país no tiene capacidad suficiente. Luego, punto 2, debería haber un sello de calidad algorítmica. No deberíamos permitir, por lo menos, que las instituciones públicas pusieran en marcha algoritmos de los que desconociéramos qué efectos tienen sobre nosotros o cómo nos evalúan. Esto no significa, esto es como el copyright.
Tú no sabes la composición que tiene un determinado medicamento que una empresa lo está vendiendo, pero sí hay una agencia que sabe, que evalúa, valora y, digamos, le pone ese sello. Pues esto también pienso que sería interesante. Y luego, pues también hay que divulgar, difundir y, desde luego, formar. Así que, bueno, pues termino con estas recomendaciones que haremos cuando ya cerremos el tema y animando a Senior TIC porque, bueno, pues es el camino. Y es verdad lo que tú dices, Carlos, digamos que esto es algo que compete a la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que exigir este tipo de cosas. Y no olvidemos que la inteligencia artificial está al servicio del ser humano y que no es el ser humano ni tampoco lo será. Pues muchas gracias.